Esta es la predicación correspondiente al domingo 25 de septiembre de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el pasaje que vamos a tratar es el capítulo 39 del libro del Génesis. Recomiendo, antes de seguir viendo el vídeo, leer personalmente la Biblia este texto para poder entender mejor de lo que hablamos a continuación. Dos de mis grandes preocupaciones que tengo como pastor en mi labor de enseñanza y de predicación cada domingo tiene que ver con ser capaz de hacer de la Biblia entendible a todas las personas que en un momento dado me puedan estar escuchando, tanto presencialmente como virtualmente, así como ser transmisor de la palabra de Dios, en tanto en cuanto mis palabras sean fieles al testimonio de la Escritura. No se trata de una tarea sencilla, ni trivial, ni rutinaria, sino que requiere de trabajo, dedicación al estudio y reflexión, pero también ser sensible a la guía del Espíritu Santo para evitar cualquier personalismo, subjetivismo o parcialidad por mi parte. Por eso predicar sobre un texto como el de hoy supone sortear varias dificultades. Sin duda, habréis escuchado muchas ocasiones escuchar o predicar sobre este relato de la vida de José. Al lector no avisado, no acostumbrado a leer la Biblia, quizás cuando lee textos como estos le pueda resultar chocante porque es un relato con connotaciones explícitamente sexuales y quizás a alguien le choque que este tipo de cosas se encuentre en la Biblia, pero precisamente en la Biblia encontramos muchas ocasiones este tipo de relatos. No es infrecuente en la escritura encontrar este tipo de situaciones, de relatos, tratados en la Biblia. Muchos predicadores, o en muchas ocasiones, para evitar afrontar de forma directa este contexto, pues se ha convertido en muchas ocasiones este texto, este relato, como un ejemplo de relato moralizante y de la importancia de la castidad o en la persona soltera o de los peligros del adulterio en la persona casada. Sin embargo, en mi opinión, cuando hacemos este abordaje, que obviamente se encuentra en el texto, pero no es el tema principal, no es la orientación principal, lo que hacemos es eh, quitar la importancia que el texto tiene y cómo este texto está al servicio del mensaje que quiere comunicarnos y de la narrativa en la que se encuentra, que es la narrativa de la Biblia. En primer lugar, para entender el relato debemos hacerlo dentro del contexto mayor en el que se encuentra situado, y para ello lo mejor es comprenderlo, como tantas veces decimos, a la luz de la estructura narrativa a la que pertenece. El relato, como digo, no es una narración trivial, moralizante, sino que es una pieza fundamental dentro de la narrativa que se viene desarrollando desde Génesis 12, capítulo 12, que lo vimos anteriormente, y que nos está contando cómo tiene lugar la actuación de Dios en el mundo para acabar con el mal y con la muerte presente en él. Este es el contexto mayor, de esto ya venimos hablando. Pero el contexto más inmediato son estos relatos de los integrantes de la familia de Abraham. Génesis 12, Dios promete a Abraham una familia, esa familia va creciendo, primero el hijo de Abraham, Isaac, y después los hijos de Isaac, Esaú y Jacob. Y como familia extendida dará lugar después al pueblo de Dios. La narración de fondo, que cohesiona todos y cada uno de los relatos particulares que van sucediéndose, nos cuenta cómo la promesa de Dios a Abraham da lugar al surgimiento, a la emergencia de su familia y cómo Dios se mantiene fiel a esa promesa. La progresión de toda la historia se basa, por un lado, en la palabra de Dios prometida, que como vimos la semana pasada, la promesa va unida necesariamente a la palabra de Dios, y por otro lado, la fidelidad de Dios a dicha palabra de la promesa. En la medida en que Dios es fiel al pacto y a la promesa, a la palabra de la promesa,
Dios es justo. Eh, la justicia de Dios se da en la medida que es fiel a su palabra dada y en la medida que cumple con lo prometido. De esta manera, Dios se manifiesta como un Dios justo, un Dios que hace justicia al pacto, un Dios es justo porque es fiel al pacto. Esta es la manera de pensar de la Escritura. Quizás no es la manera más habitual que nosotros pensamos los términos de justicia, pero sí es la manera en la que esta cultura semita piensa. Por eso, cada relato particular que vamos encontrando en toda esta gran narrativa está presentando una dificultad para que esa promesa se cumpla. Y por tanto, hay una pregunta subyacente de si esa promesa finalmente se va a cumplir, por lo tanto va a tener continuidad, o por el contrario va a fracasar. Porque de su fracaso o de su cumplimiento se deriva que Dios se revele como un Dios justo y fiel o como un Dios injusto e infiel. Es más, también se dirime que si la otra parte del pacto, en este caso, cada uno de los padres o de los patriarcas del pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, se muestran infieles, ¿cómo Dios va a actuar? ¿Dios va a seguir siendo fiel a pesar de que la otra parte sea infiel? ¿O Dios va a renunciar al pacto? ¿Abandonará el pacto y la promesa, como estaría legitimado hacer? ¿O por el contrario, Dios va a actuar por medio de su gracia y su misericordia y se va a mantener fiel a su palabra y por tanto va a actuar con justicia? Como podéis comprobar, todos los términos que hemos usado como fidelidad, justicia, promesa, misericordia, pacto o palabra, no son conceptos abstractos que están pensados, reflexionados y traídos al texto, sino todo lo contrario, el significado de esas palabras y lo que significan para explicar quién es Dios y cómo Dios se relaciona con su creación y qué podemos esperar de Dios, está en función de lo que el relato nos cuenta. Esa es la manera de pensar de la Biblia, que no es otra cosa a nivel formal que una gran narrativa, a nivel literario, una gran narrativa. La Biblia es la palabra de Dios, obviamente, pero a nivel formal es una gran narrativa. Con todo ello en mente, la pregunta que permanece constante en todo momento es, ¿cómo va Dios a cumplir su promesa? ¿Mm? Eh, es la pregunta en el relato de Isaac. Génesis 26, capítulo 26, versículo 24. Leemos lo siguiente. Aquella noche se le apareció a Isaac el Señor y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Es la pregunta que también encontramos en el relato de Jacob en Génesis 28, 13 al 15, donde leemos lo siguiente. El Señor estaba en lo alto de ella, esa visión que tiene Jacob de noche con una escalera que une cielo y tierra. Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así que los relatos de Isaac y de Jacob, o también después llamado Israel, están construidos en torno a la fidelidad de Dios a la promesa hecha a Abraham y su cumplimiento. Y todo ello está al servicio de hacernos comprender cómo Dios lo hace. De la misma manera ocurre con el relato de José. La familia de Abraham, de Isaac y de Jacob podrán sobrevivir al hambre en Canaán y la promesa de Dios podrá ir adelante, gracias a Dios, a cómo Dios actúa a través de las vicisitudes de la vida de José. Uno de los momentos clave de este relato es Génesis 39, porque a pesar de que José será injustamente enviado a la cárcel,
Dios estuvo con él, haciendo posible que esa situación fuera usada para la salvación de la familia de Jacob. Lo leemos en el capítulo 39, versículo 21, cuando dice que, pero el Señor estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. Sin embargo, que Dios se muestre misericordioso con José, estando a su lado, no quiere decir que este relato sea una narración meramente piadosa o que esté edulcorada con fines moralizantes, como hemos dicho anteriormente, todo lo contrario. No debemos olvidar que Dios se nos revela inmerso en la historia humana para acabar con el mal en el mundo. Por eso los textos bíblicos no escatiman en reflejar y retratar el mal en todas sus formas. La Biblia nos habla de la realidad del ser humano y del mundo en su versión a veces más cruda y más brutal. Por eso este relato no es simplemente el ejemplo moralizante de un casto José y de cómo resistió la tentación, sino que el relato nos habla de poder y de cómo el poder está normalmente asociado con el mal. La esposa de Potifar, el oficial del ejército de Faraón, donde José había sido llevado como esclavo a su casa, quiere ejercer el poder que ella tiene sobre un simple esclavo, presionándolo para que tenga relaciones sexuales con ella. Es una cuestión de poder. Sin embargo, José se resiste porque sabe que lleva todas las de perder, como al final acabará ocurriendo. Ante la negativa de José, la esposa de Potifar le denuncia de intentar abusar de ella, pero en realidad la víctima es él. Primero, lo acusa frente al resto de personal de la casa. Génesis 39, 14 y 15, que dice, llamó a los de la casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Ha venido a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Al ver que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y salió huyendo. En segundo lugar, lo acusa frente a su esposo, Génesis 39, 17 y 18. Entonces le repitió las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y yo fuera. El poder no solo está aliado con el mal, sino también con la mentira, con la manipulación, con hacer pasar al abusador, en este caso abusadora, por víctima y a la víctima como culpable. Así que el mal parece salirse con la suya y José es puesto en la cárcel injustamente. La cárcel, en aquella época, era un lugar muy favorable para la muerte del reo. Sin embargo, Dios está con José y en lugar de muerte, aquel lugar se convierte en un medio por el que José llegará al poder, a una posición de poder en Egipto. Pero en este caso, esa posición de poder será un medio para que la promesa de Dios siga adelante y Dios se muestre justo y fiel a la palabra de su promesa. En ese relato vemos cómo la promesa de Dios va a continuar incluso aunque el mal se haga presente en ese camino. El mal se asocia con el poder y con la mentira y se ejerce desde las estructuras y las instituciones sociales y esto es algo que nunca debemos perder de vista, porque el mal, acompañado por el poder y por la mentira, incluso puede ejercerse desde las estructuras y las instituciones de las iglesias o de las instituciones cristianas. Y esa es una realidad que como cristianos en numerosas ocasiones no queremos reconocer ni ver. Pero cuando hacemos eso, lo único que hacemos es agravamos el problema y alimentamos el mal con mayor mal. Cuando esto ocurre, se intenta hacer pasar a las víctimas por culpables, tal como le ocurrió a José. Por tanto, el mal debe enfrentarse y debe denunciarse y las víctimas deben ser protegidas aún más dentro de las iglesias. Pero a las víctimas tampoco se les debe cronificar en su condición de víctima, ya sea con la ocultación o ya sea con la autoidentificación como víctima. A la víctima hay que ayudarle para que abandone y transite hacia una identificación
restaurada, en la que ya su condición de víctima deja de tener lugar, sea superada. Jesús fue víctima muriendo vergonzosamente en la cruz, pero a Jesús no lo exaltamos solo como crucificado, sino como el resucitado que ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Es decir, Jesús es reivindicado en la posición de mayor honor posible. Y eso nos habla también de la importancia de no cronificar a la víctima en su condición de víctima. En definitiva, toda la narración de la Biblia puede leerse eh, de manera en cómo Dios va haciendo cumplir su promesa para acabar con el mal, con el pecado y con la muerte presentes en el mundo. Hemos dicho en distintas ocasiones que esta narrativa presenta múltiples interrogantes y distintos giros, a veces inesperados, que ponen en cuestión si Dios será finalmente un Dios fiel y justo y cumplirá lo prometido. Pero para terminar, no podemos perder de vista que la narración que la Biblia cuenta tiene un final abierto. Es decir, hoy, a 25 de septiembre de 2022, esa narración de la Biblia, que consiste en las promesas de Dios sobre unos cielos nuevos y una nueva tierra bajo su reinado, están aún por consumarse. Y mirando la situación a nuestro alrededor, igual que pudieran hacer Abraham, Isaac, Jacob, su familia, nos podemos preguntar cuándo Dios va a hacerse presente y va a cumplir con sus promesas. Era también lo que se preguntaba los judíos de Judea en tiempos de Jesús. ¿Cuándo Dios iba a cumplir con sus promesas? Por eso los fariseos querían cumplir la ley, porque pensaban que de esa manera, siendo fieles al pacto, Dios se haría presente para venir a cumplir las promesas hechas a la familia de Abraham y a su familia. Y Jesús les enseña y les enseñó que el reino de Dios estaba tan cerca que ya estaba llegando. Y eh, los primeros cristianos entienden y reconocen que precisamente el reino de Dios ha empezado a irrumpir con Jesús en su vida, con su muerte y sobre todo con su resurrección. Preguntarnos, por tanto, hoy, cuándo finalmente Dios va a dar cumplimiento a sus promesas o las va a traer a su consumación, es una pregunta siempre legítima, eh, máxime en estos tiempos en los que vivimos, de incertidumbre, de crisis, de pandemias, de guerras, etcétera, etcétera. Señor, ¿cuándo vas a terminar por cumplir tus promesas? Esa es una pregunta que podemos hacer de forma legítima. Pero siempre tenemos que volver a la Biblia para que comprendamos la realidad en la que estamos. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios justo y que por tanto siempre cumple lo que promete, porque su promesa es su palabra y la palabra, recordamos, es su Hijo. Y Dios se entrega a nosotros por medio de su Hijo. Por tanto, en Dios no hay contradicción entre lo que dice y lo que hace, porque su decir y su hacer es el mismo, entregándose la persona de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. No lo olvidemos, incluso en medio de todas las penalidades presentes, personales, familiares o globales, Dios sigue siendo fiel y justo. Tal y como nos recuerda, por ejemplo, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, tal y como algunos piensan, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Y un poquito más adelante, en esta misma carta, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, termina diciendo, y con estas palabras terminamos esta predicación: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es cierto que aparentemente Dios parece que retrasa el cumplimiento de sus promesas. En el contexto de esta carta de segunda de Pedro también hace referencia precisamente a ese mundo caótico en el que el mal parece que impera y que los males son los que gobiernan. Las estructuras políticas y sociales están asociadas en el Imperio Romano con ese mal. Y te dice el escritor aquí de la segunda carta de Pedro, pero nosotros esperamos, según sus promesas, las promesas que Dios ha hecho, el que cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y aquí es donde nuestra perspectiva tiene que encauzarse. Seguimos esperando, seguimos confiando en que Dios va a cumplir sus promesas. Y esto es lo que nos estimula la Biblia, es lo que nos estimula toda su narrativa y la realidad de la que nos habla. Cielos nuevos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Que así sea. Amén.